Vuelve a... No, ahí sí, no sé por qué había avanzado al tocar algo. Bueno, estaba diciendo que ya más o menos estuvimos saludando con los que fueron entrando, pero bueno, aprovecho ahora primero para mandar un saludo general a todos, sobre todo los que fueron entrando a último momento. El tema de la charla de hoy, bueno, como ya lo dijo Miguel, es arquitectura para la salud en respuesta a la pandemia de COVID-19, y se trata en realidad de desarrollar o más que desarrollar, las voy a sintetizar porque es un poco más extenso el tema, recomendaciones de cómo la arquitectura puede colaborar en el control de la infección, en el tratamiento de pacientes infectados y en la protección del personal del sistema de salud. Esto es en base a un trabajo que fue realizado en el marco del posgrado de programa de actualización, proyecto de edificios para la salud, un posgrado entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y la DAI, y fue hecho con la colaboración de algunos integrantes del mismo, que ahí pueden ver los nombres de quienes participaron. Dentro de este planteo, lo primero que nos preguntamos es cuáles son los objetivos, en este caso la arquitectura para la salud, frente a la pandemia. Hay un primer objetivo que es el que se habla permanentemente o el que está más instalado, que es atender a la totalidad de la población enferma que lo requiera, o sea, poder brindar los servicios de los sistemas de salud o del sistema de salud para la población que requiera atención. Sin embargo, hay dos objetivos de probablemente la misma jerarquía, que a veces están un poco soslayados y que son muy importantes a tener en cuenta al momento de proyectar soluciones arquitectónicas frente a esta situación de pandemia. Uno es la no propagación de la enfermedad al resto de la población, o sea, cómo se aísla al paciente infectado de forma tal que el virus no se propague por fuera de los lugares de atención. Y el segundo, el tercero en este caso, sería la no infección del personal de salud. En realidad, el personal de salud es la población más expuesta a la contaminación y al mismo tiempo es la más necesaria en la lucha contra la epidemia. Por ejemplo, creo que son números de Italia, casi un 9% de los fallecidos por coronavirus son miembros de los sistemas de salud. Por eso la protección física y ambiental del personal es tan importante, porque además del riesgo que corren, son muy importantes para el funcionamiento del sistema y por ende la atención de esta población es clave. Un primer análisis es entender la infraestructura en salud según su pertenencia. Y podemos, de nuevo, centrarnos en tres grupos, aunque en estas recomendaciones vamos a hablar de los dos primeros. Un primer grupo es la infraestructura que es hospitalaria o del sistema de salud. Ahí pueden ver dos fotos. La de la izquierda arriba es un hospital tradicional, construido. El de a la derecha de ese, o sea, arriba a la derecha, es un hospital de campaña. En ambos casos estamos hablando de construcciones hospitalarias, o sea, de edificios construidos para ese fin y que cuentan con los servicios necesarios. Por otro lado, estamos viendo mucho la aparición de construcciones que tanto el Ministerio de Salud de la Nación Argentina como también la Sociedad de Arquitectos de Estados Unidos han llamado no hospitalaria o comunitaria. O sea, espacios preparados para poder recibir pacientes o poder recibir infectados frente a esta emergencia, pero que son externos al sistema de salud, más allá que en esta coyuntura sean operados por el sistema de salud. Ahí podemos ver dos fotos. Una foto de la izquierda, abajo, es una construcción o un desarrollo interior que se ha hecho en Tecnópolis, que puede llegar a recibir, está preparado para 2.500 camas y podría ampliarse a 5.000. Y el de la derecha es un espacio en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde también se han preparado para recibir enfermos de coronavirus. Es importante esta diferenciación, ahora voy a profundizar un poco por qué, porque es lo que define un poco la capacidad de atención del sistema.
Y el tercer grupo sería la infraestructura domiciliaria, porque también es posible la atención o el control, o por lo menos el aislamiento domiciliario, de hecho se está haciendo en muchos casos, pero que reúne otro tipo de características, y es para otro tipo de paciente, y no va a ser motivo de esta charla, básicamente porque en realidad es más un tema de procedimiento que de resolución física de los espacios. Si miramos la infraestructura un poco según su prestación, podemos mirar un poco este cuadro. Este es un cuadro que trata de esquematizar los recorridos o los posibles recorridos en función del COVID del sistema de salud. Pueden ver que se trata en general de evitar, y ahora voy a profundizar un poco eso, que al efector principal ingresen los enfermos de COVID. Por eso se trata, lo que pueden ver abajo a la izquierda, a ver si muevo el cursor, sí, puedo mover el cursor y puedo señalar, pueden ver abajo, acá el ingreso a un espacio separado del efector principal de los posibles contaminados con COVID. De manera tal de no mezclar con otras patologías que deben seguir pudiéndose atender en los efectores de salud. Más allá de que coyunturalmente ha bajado muchísimo la atención de otras patologías y muchísimo la demanda en el sistema de salud de lo que no son enfermos de coronavirus, es necesario que el sistema pueda seguir atendiendo otras patologías. Entonces es importante esta separación para evitar los contagios. Los posibles infectados de COVID es conveniente que ingresen por un triage anexo, un lugar donde puedan ser diagnosticados, y donde se resuelva si van a su hogar, ya sea porque son sanos o porque pueden ser aislados en su hogar, o tienen que ingresar al sistema de salud. Y ahí vamos a tener los distintos tipos de complejidades de internación, que es lo que voy a desarrollar un poco ahora, a continuación. Como mencioné antes, y acá se relaciona ya el tipo de prestación con el tipo de infraestructura, la atención para los casos más graves, que los hemos dividido básicamente en cuidados intermedios y en cuidados intensivos, que son estos dos grupos que vemos acá, la atención de estos cuidados o de estos pacientes más graves que requieren mayores cuidados, puede darse, o debería darse, mejor dicho, no digamos puede, debería darse solamente en lo que es infraestructura hospitalaria o específica del sistema de salud, ya sea edificios existentes o hospitales de campaña o modulares creados para la ocasión. Pero cuando nos referimos a infraestructura específica para la salud, nos referimos a que esa infraestructura que no solamente va a tener camas de internación para los pacientes, sino que va a tener todos una serie de servicios asociados o complementarios que son necesarios para atender pacientes de determinada gravedad. Pacientes que no pueden ser atendidos en lugares que no tengan esa infraestructura complementaria. Y también van a requerir personal especializado. Y en cuanto mayor es la gravedad, personal de mayor especialización. Y en general, ese tipo de personal es posible tenerlo solamente cuando es infraestructura de los servicios de salud. La OMS estima aproximadamente un 60% del total de los infectados, mejor dicho, no de los infectados, sino de quienes requieran atención por coronavirus, en un 60% que son los que deberían ser ingresados al sistema de salud. El otro grupo importante es el no hospitalario, es la infraestructura no hospitalaria o comunitaria, que es, como mostré antes, se trata de centros de refugios nuevos, o centros de convenciones adaptados, o galpones adaptados, u hoteles adaptados, gimnasios, como son un poco estas dos fotos que hay acá y que mencioné antes, y que es para atender los cuidados mínimos o incluso autocuidados que no puedan permanecer en su domicilio, que requieran algún grado de atención, pero que ese grado de atención sea menor. Entonces,
son lugares que podrán no tener infraestructura específica, podrán no tener servicios y equipamientos complementarios, y podrán no tener personal especializado. Y esta diferenciación es importante, porque cuando vemos determinados lugares que se están haciendo, son lugares para este tipo de paciente, y no para atender pacientes en estados de mayor gravedad. La OMS estima en aproximadamente un 40% del total este tipo de pacientes. Si miramos la infraestructura según sus usos, volviendo un poco al cuadro original, vamos a ver que tenemos por un lado la situación de diagnóstico que se va a dar en el triage, y por otro lado la internación que mencioné antes con sus distintos niveles de complejidad. Y eso es lo que voy ahora a desarrollar un poco. El triage clínico, como mencioné antes, es conveniente que esté ubicado afuera o en forma independiente de la institución principal, del efector principal. Ese triage, o ese espacio para diagnóstico, va a requerir, y acá pueden ver un flujograma desarrollado, de un lugar de ingreso del paciente convenientemente separado del ingreso de personal. Va a requerir un espacio de espera que es conveniente que en esa espera tenga divisores entre los distintos asientos, o que tenga una separación de aproximadamente 2 metros entre los distintos asientos. Y ese paciente posteriormente va a ser atendido en el consultorio y va a ser ingresado a un lugar de test diagnóstico. Si hay elementos, hasta ahora los test diagnósticos que se están pudiendo hacer no son inmediatos. Puede ser que estén apareciendo, como ha aparecido hace una semana, un test diagnóstico de desarrollo local que puede en 1 o 2 horas tener el resultado, pero en general los test diagnósticos que se vienen haciendo hasta ahora tardan bastantes horas, o incluso a veces son de un día para el otro. Entonces, una vez que a la persona se le obtiene la muestra en el test diagnóstico, esa persona debería ser ingresada a una espera separada, específica para pacientes de COVID, que pueden ser boxes aislados, puede ser con separadores, pero un espacio donde se independiza el circuito de la persona supuestamente enferma, porque todavía no se tiene la confirmación, pero que hay sospecha de que está enferma, del circuito de la persona que se llega a la conclusión que no está enferma, o se cree que no está enferma, y esa persona es derivada y vuelve a salir para retirarse de esta situación. Digamos, es importante esta separación una vez que hay sospecha o no de la enfermedad, de que la persona esté contaminada o no por coronavirus. En el caso de la internación, esto lo mencioné un poco antes, este es un cuadro hecho en base a datos de la OMS, en realidad no solo está sacado los datos, sino está un poco robada la idea, no es exactamente así el cuadro que provee la OMS, pero es parecido. Acá podemos ver más o menos la proporción estimada de lo que son los casos leves y moderados, los severos y los críticos, y en este caso el 40% de los moderados y leves puede ser internado o aislado, mejor dicho, en centros de cuidado alternativos, en los centros comunitarios, los centros que no son del sistema de salud, como mencioné antes, mientras que el 60% superior de la pirámide va a requerir ser derivado o internado en una unidad del sistema de salud, una unidad hospitalaria. Un 40% en cuidados intermedios, que el único cuidado un poco mayor es que requiere, toda la totalidad de las camas deberían tener suministro de oxígeno y gases complementarios. Como sería la única diferencia, tal vez con una internación común, aunque no todos los pacientes lo van a necesitar, pero debería estar disponible para todos los pacientes. En cambio, un 20% va a tener que ser ingresado a unidades de cuidados intensivos, de los cuales se estima que un cuarto de esos, o sea, un 5% del total, un 25% de estos que están en rojo, son los que van a requerir algún tipo de ventilación mecánica, los famosos respiradores. Empezando por la internación leve y moderada,
es un poco lo que mencioné antes, que básicamente su función principal es la aislación. No requiere mayores cuidados de enfermería o médicos, y por esa razón puede ser resuelta en los centros comunitarios. En cambio, ya cuando es la internación intermedia, sí requiere algún tipo de atención médica o de enfermería, aunque sea de baja complejidad, y debería ser resuelto en el sistema de salud. Y acá es importante empezar a tener en cuenta el tema de las barreras de acceso y de aislación del área donde están internados los pacientes. Por dos razones. Por un tema de que el virus no se propague hacia el exterior, o sea, cuidar a la población en general, y una segunda razón que es el cuidado del personal. Por esa razón es conveniente tener ingresos diferenciados de material, ingreso diferenciado de la salida del material, el material limpio diferenciado de la salida del material usado. Y es conveniente independizar los vestuarios de ingreso y de salida del personal, o sea, lo que es el vestuario limpio de lo que es el vestuario usado. No mezclar estos dos vestuarios porque ahí podría producirse una contaminación cruzada del personal al momento que el personal que sale, que va a sacarse la ropa contaminada, esa ropa se mezcle con la ropa limpia o con las personas que ingresan. Entonces, es bastante importante esta diferenciación de ingresos. Y por otro lado, mantener en la medida de lo posible un ingreso diferenciado para lo que es el paciente, ingreso y salida. Y todo esto debería estar controlado por una enfermería. En el caso de la internación crítica, que sí requiere una atención médica de mayor complejidad, y que debe ser resuelta en unidades de terapia intensiva de alguna forma, se va a complejizar un poco el flujograma. Básicamente vamos a tener un sistema de esclusas de ingreso y salida similar al anterior. Pero en este caso vamos a necesitar que la enfermería tenga una disposición más central, de manera de tener un control de todas las camas. Y además vamos a incorporar acá el concepto de aislado. Los aislados no es para los pacientes de coronavirus que estén necesariamente más graves en sí mismos, digamos, acá no hay una gravedad, digamos, no hay un mayor riesgo de contagio en principio, cuanto mayor es grave es la enfermedad, pero sí puede haber pacientes que tengan otro tipo de patologías, que tengan algún grado de inmunodepresión, que requieran alguna situación de aislado. Entonces, esa situación de aislado, además de los filtros que va a tener, las esclusas que hacen falta para ingresar al servicio, van a requerir algún tipo de antecámara o de segundo filtro para ingresar a esa habitación de aislado. Ahora bien, todos estos espacios de atención, ya sea los hospitalarios desde ya como los no hospitalarios, van a requerir una serie de locales o de servicios complementarios para funcionar. Van a requerir algún tipo de cocina, o si no es una cocina, por lo menos algún espacio para procesar viandas, dado que hay que darle de comer a toda la gente que esté acá internada. Van a requerir espacios de ropería, digamos, tanto de ropa de cama como toda la ropa del personal. Piensen que hay mucho volumen de ropa, tanto para el personal como de cama, que se va a necesitar en estos lugares, con lo cual hace falta este espacio. O sea, lo que estoy queriendo decir es que no se trata solamente de ubicar camas. La resolución de la infraestructura para atender los pacientes de COVID requiere otra serie de locales y de apoyos, y no solamente ubicar camas, que pareciera que lo único necesario son camas, y no es solamente así. Vamos a dar espacios importantes de farmacia para insumos médicos, que también son muy necesarios, y para insumos no médicos, que también hacen falta. Es importante los espacios para tratamiento de residuos, tanto los patogénicos como los comunes, y cómo van a entrar estos espacios en los circuitos de salida del material usado. Es importante
todo lo que hace la limpieza, porque la limpieza es algo reiterativo en estos lugares. Los espacios de limpieza, por ejemplo, los consultorios de atención deberían limpiarse cada vez después que un paciente es atendido. Todo el área de internación, todo el espacio de la cama, o sea, no solo la cama, sino todo el espacio de la cama debería limpiarse cada vez que un paciente es egresado. Entonces, digamos, los equipos de limpieza, los módulos de limpieza, las áreas de limpieza, cobran un lugar más importante de lo habitual. El tema de comunicaciones también pasa a ser importante porque hay todo un tema de logística y comunicacional que es clave en este tipo de situaciones. El espacio de carga y descarga de ambulancia, ya sea para la llegada como para la salida de pacientes, y la necesidad además de que esos espacios de carga y descarga tengan lugar para limpieza de ambulancias después del traslado de un paciente infectado. La carga y la descarga del abastecimiento, porque estos lugares van a requerir bastante abastecimiento, ¿no? Como mencioné antes, lo que es comida, lo que es ropería y lo que son insumos. Va a hacer falta un lugar de mantenimiento, porque al haber tanta infraestructura requiere alguien o más que alguien que se ocupe de la operación de mantenimiento, y van a requerir algún tipo de espacio administrativo. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Se escucha muy Bueno. muy bien, Luciano. Perdón, pensé que me había quedado hablando solo. ¿Se escucha bien? Sigo. Estás hablando solo, pero se escucha muy bien. Está bien, sigo. Bueno, y en cualquier caso, además, dentro de estos servicios complementarios, hay dos temas que son importantes. Uno es el tema o los espacios para el personal. Como mencioné antes, el personal es clave en todo esto, siempre lo es en el sistema de salud, pero es particularmente clave en esta coyuntura crítica. Y entonces el personal requiere áreas de estar, a veces puede llegar a requerir áreas de dormir, áreas de estar y puede agregar áreas de comer, obviamente. Y es importante, como lo es siempre en los servicios de salud, que estas áreas estén separadas de las áreas de atención. Habitualmente decimos que es importante que estén separadas de las áreas de atención por un tema de estrés, de que el personal tenga momentos en los cuales una persona que trabaja 8 horas o trabaja 10 horas, pueda tener ratos en los cuales abstraerse un poco de la situación de estrés. Pero además en este caso es importante por cuestiones infectológicas. Cuando la persona descansa o come, el personal, seguramente va a sacarse parte de la protección, seguramente va a sacar parte del equipo personal, lo que se llama EPP, el equipo personal de protección. Y en esas condiciones requiere no estar en el área de atención. Y también hay que pensar algo para el familiar, porque en toda esta situación, y especialmente en los casos graves y sobre todo en los casos donde está habiendo muertos, de alguna forma hay que establecer una relación con el familiar. Porque el familiar si no queda muy aislado, sin noticias y demás. Por eso hay una recomendación que es de la OMS de que de alguna forma resolver áreas de espera aisladas, pero de espera para el familiar, y locales de informes, digamos, lugares donde se le pueda dar un informe al familiar, especialmente en los casos graves. Ahora bien, hay algunos servicios que van a ser necesarios para los pacientes intermedios y críticos, o sea que serían necesarios en las construcciones hospitalarias, no en las construcciones comunitarias, que por el tipo de pacientes que tendrían no lo requerirían. Uno son los laboratorios, esto requiere apoyo laboratorio, banco de sangre, lo que sea imágenes, especialmente radiología y ecografía, que en la medida de lo posible, aunque no sea lo más recomendable muchas veces, puede ser conveniente resolverlo en forma portátil para evitar el traslado del paciente y evitar además del traslado del paciente los inconvenientes que eso tiene, porque trasladar un paciente con COVID a una sala de rayos implica después limpiar toda la sala de rayos, por ejemplo. Entonces eso también
genera inconvenientes en el funcionamiento de un efector que seguramente va a tener que estar atendiendo otras patologías. Entonces, en la medida de lo posible, y aunque no sea óptimo, es conveniente tener equipos móviles. Va a hacer falta esterilización, porque parte, sobre todo en lo que es UTI, parte digamos, se van a requerir elementos esterilizados, y hace falta morgue porque tiene una mortalidad relativamente alta la COVID, especialmente en los casos críticos. Bueno, ahora, todo esto puede ser resuelto puede ser resuelto cuando se trata de construcciones anexas a edificios existentes. Parte de este equipamiento puede estar en la construcción existente. Digamos, no hace falta hacerlo nuevo en las áreas de atención del coronavirus. Bueno, como mencioné un poco al principio, pero lo quiero profundizar un poco, los circuitos pasan a ser un elemento clave en el diseño de este tipo de infraestructura. En general, en cualquier proyecto de arquitectura en salud, es necesario entender los procesos y los flujos para poder resolver la arquitectura. Pero en pacientes infecciosos, esto es todavía más crítico, más importante. Algunas cosas recomendadas son la diferenciación de los accesos y egresos de personal y pacientes. O sea, no mezclar ambos circuitos. Diferenciar lo que es el paciente sano y lo que es el paciente contaminado desde ya antes, pero también una vez realizado el diagnóstico. Separar, en la medida de lo posible, los ingresos y egresos del personal para evitar la contaminación de ropa cruzada. Y por la misma razón, buscar circuitos diferenciados para el abastecimiento y especialmente para la salida de residuos, la salida de residuos y la salida de ropa sucia, que son elementos altamente contaminantes. El tratamiento de aire es probablemente, además de los circuitos, la otra clave en el tema de las enfermedades infecciosas y del tema COVID en particular. Pero en esto no voy a meterme, dado que ADAI ha hecho una serie de recomendaciones para un documento con recomendaciones que fue coordinado por Carlos López y fue emitido en marzo, a principios de la pandemia. Son recomendaciones sobre salas de aislamiento y para las terapias intensivas existentes. Ese documento, muchos de ustedes lo deben tener porque fue distribuido, pero si no lo tienen pueden solicitarlo al mail de ADAI. Así que en esto, sobre este tema no voy a profundizar. El otro elemento importante que está muy relacionado con los circuitos son las esclusas para entrada y salida de personas. Unas cuantas las fui mencionando en los flujogramas, las antecámaras para ingreso y egreso de cada internación, los espacios para cambiado de personal y control de temperatura al ingreso. Eso no lo mencioné, pero ya sea tanto para el personal como para el público, los pacientes que puedan llegar, se recomienda un espacio en los ingresos que permita el control de la temperatura. En el caso de los pacientes o del público, ese espacio además debería tener un espacio para lavado, y en el caso para el personal es conveniente que tengan además el espacio de cambiado. Mencioné un poco el tema barreras, lo quiero mencionar un poco más ahora. El virus, el coronavirus, no se propaga directamente por el aire, pero se propaga por gotas, y esas gotas suelen, al momento de hablar o de respirar, permanecer en el aire. Por eso es importante el distanciamiento entre las camas o las personas, que se recomiendan 2 metros, o la ubicación de divisores, ya sea de ciegos, o pueden ser transparentes de acrílico o de vidrio en las áreas de espera, así como en las áreas de internación. Las camas también es recomendable que tengan una separación de 2 metros o que estén con divisores.
Y también es recomendable la separación entre el personal y los pacientes en las áreas de recepción. Lo que nos hemos acostumbrado por un tema de volver más amigables las recepciones y de mejorar la atención de los pacientes, que ha sido hacer recepciones abiertas y muchas veces bajas. Lamentablemente, producto del coronavirus, hay que volver a separaciones con un vidrio divisorio, y es probable que esto sea una solución que debamos adoptar no solo por coronavirus, sino de ahora en más. Otro tema muy importante que mencioné antes es la higiene, pero en este caso hablamos de higiene de personas, hablamos de higiene de lugares, hablamos higiene del equipamiento, es la higiene un poco de todo, que es un elemento muy importante para evitar la contaminación cruzada entre los pacientes o la contaminación a los pacientes sanos, al personal al exterior. En ese sentido, las piletas de lavado de manos o para lavado de manos, es muy importante tener gran cantidad y que sean fáciles de usar, que estén por eso en cada ambiente y también contiguo a cada cama. Es importante que el manejo de residuos no interfiera en los circuitos limpios. Es importante, como mencioné antes, que los módulos de limpieza sean accesibles, o los elementos de limpieza de forma rápida y sencilla para una permanente limpieza. Es muy importante poder higienizar el equipamiento usado por los pacientes, y es, bueno, desde ya fundamental tener materiales, utilizar materiales limpios, que no tengan juntas, que sean fácilmente lavables, que no tengan poros. Bueno, esto es sintéticamente lo que quería presentar. Como mencioné antes, esto está más desarrollado en un documento que se llama Arquitectura para la Salud en Respuesta a la Pandemia de COVID-19, recomendaciones de cómo la arquitectura puede colaborar en el control de la infección, en el tratamiento de pacientes infectados y en la protección del personal del sistema de salud, y que ha sido desarrollado dentro del posgrado Proyecto Edificios para la Salud. Así que bueno, llegó hasta acá, supongo que después va a haber algunas preguntas, pero ahora seguiremos con Daniel. Así es. Gracias, Luciano. Sí, después va a haber algunas preguntas. De cualquier manera, antes de Daniel le voy a pasar el micrófono y la imagen a Armando para que nos cuente un poquito acerca de nuestras licenciaturas. No sé, Armando, si vos podés conectarte, y te pido, Luciano, que cierres el video, por favor. Hola, buenas tardes. Armando. No sé si me puedes dar imagen. A ver. Vamos a cambiar entonces los anteojos, porque necesito yo tener la imagen. A ver. A ver. Ahí está. Ya estás vos ahí, perfecto. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, un gusto tenerlos reunidos en estas charlas que hemos llamado Intercambios ADAI, que ya hace 15 días que les estamos dando. Esta es la tercera charla, y que realmente entiendo que es una muy buena iniciativa que tuvimos con ADAI para poder relacionarnos con todos nuestros asociados y con toda la gente amiga, y poder decir, bueno, ADAI está presente, la arquitectura en ingeniería hospitalaria está presente, y estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con esta pandemia que nos está atacando, hasta diría en forma personal. Como ustedes saben, nosotros desde ya hace bastante tiempo venimos trabajando con las distintas diplomaturas. Nosotros tenemos 3 diplomaturas, de las cuales ya hemos estado dando charlas de presentación de estas diplomaturas. La primera charla de presentación
que tuvimos fue la que tuvo que ver con ingeniería hospitalaria, que la di yo la semana pasada. El lunes 18 de mayo, hubo una segunda charla que tuvo que ver con gestión y diseño de edificios destinados a la salud, una charla que la dieron la arquitecta María Elvira Contreras y el arquitecto José Turniaski, y es una diplomatura que se inicia el 16 de junio. La diplomatura de Ingeniería Hospitalaria, la estamos presentando, iniciando el 17 de junio, va a estar en horario de 18 a 21 horas, después todos los miércoles. Los que quieran información sobre la diplomatura, nos hacen un mail después sobre cualquiera de las diplomaturas, nos envían un mail a DAI y les mandamos la información. De cualquier forma, información más detallada ya están subidas en la página web de ADAI, o sea que se pueden consultar cualquiera de la información relativa a esto. Y la tercera charla es en el día de mañana, que es una charla referida a la diplomatura en sustentabilidad de espacios para la salud, que la va a dar la arquitecta Alicia Preide, que es la directora de la diplomatura, y la van a acompañar el arquitecto Fabio Betancourt y el arquitecto Haroldo Pinheiro, los dos de Brasil. Va a ser mañana también en el horario de 18 horas, y bueno, va a ser una presentación. Básicamente creo que es todo un desafío para nosotros el habernos iniciado con las diplomaturas a distancia. Este era un proyecto que teníamos para hacerlo realmente en el 2021. Estábamos hablando con la universidad, con UGR, de cómo íbamos a iniciar, cómo íbamos a hacer, cómo íbamos a convertir los programas. Y bueno, en un mes prácticamente tuvimos que reconvertir todos los programas, tuvimos que aprender a manejarnos con Zoom, tuvimos que generar de alguna forma un esquema de trabajo que va a ser una especie lo llaman campus, no sé si en el nuestro se va a poder llamar campus, pero bueno, un campus de intercambio con alumnos, donde subir la información, donde tener un chat de intercambio de información para cada una de las diplomaturas, donde podamos subir la bibliografía, donde podamos contactarnos y tratar de mantener esta constante que tienen las diplomaturas de ADAI, que es el intercambio personal, el intercambio entre docentes y alumnos que se logra y el buen contacto que existe con todo esto. Me parece que, bueno, los que quieran tener mayor información nos pueden inscribir a InfoADAI, cualquiera de los directores nos ponemos en contacto con ustedes para tener información sobre el tema. Muchas gracias de vuelta y Miguel, seguimos, por favor. Bueno, muchas gracias, Armando. Entonces, bueno, ahora sí vamos a presentar, si podés sacar la pantalla, Armando, así presentamos a Daniel. Daniel, podés, a ver, te vamos a buscar, pero vos podés ya conectarte. ¿Estoy conectado? Gracias. Ahora te conectaste, bien, perfecto. Hagamos una cosa. Primero, antes de conectarte y de comenzar tu charla, déjame que te presente. Ahora sí, Armando, ahí está, a ver. Ahora estamos los dos, exactamente. Daniel Chela, arquitecto, titular del estudio Chela, con sede en la ciudad de Posadas, Misiones, a través del cual ha ejecutado el proyecto y dirección de obras públicas y privadas en la región. Ha recibido el premio de la Sociedad Central de Arquitectos CEPAU de 2014 por la obra Capilla de la Cruz de Santa Ana. Profesor invitado en la Universidad Católica de Santa Fe, ha sido jurado en concursos de obras de arquitectura y urbanismo para el Colegio de Arquitectos de Misiones, Sociedad Central de Arquitectos, CEPAU y BIAR. Presidente del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos de Misiones entre 2014 y 2018,
y secretario del 28º Congreso Latinoamericano de la ADAI, y por supuesto, miembro de la ADAI. Todo tuyo, Daniel, comienza tu charla. Bueno, un placer estar en este encuentro. Lo que comentábamos al principio, realmente la pandemia nos trajo una posibilidad de participación, todos estamos atrás de una pantalla y todos estamos mucho más cerca. Bueno, pero eso es una reflexión general. La charla de Luciano esto es como un caso práctico de todo lo que dijo Luciano, o de parte de lo que dijo Luciano, una charla excelente que facilita mucho la explicación del proyecto. Empiezo directamente con el proyecto. Voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Cualquier cosa que no me escuchen o que algo pase, me avisan. Un segundo que saco esto. Lo pongo abajo. Cuando empezó lo de la pandemia nos agarra, de la cuarentena, nos agarra con el estudio que funcionaba como todos los estudios físicamente, todos juntos. Somos 8. Nos agarró a cada uno en alguna ciudad distinta, lo pusimos en marcha el estudio y básicamente veíamos que iba a haber una necesidad de ampliar la capacidad instalada hospitalaria, al menos de la provincia, pero que eso era muy común y se estaba hablando mucho. En esos días sale publicado un informe, buscamos las fuentes, esto es un informe de la IERAL, de la Fundación Mediterránea, que habla las camas cada 1000 habitantes. Si vemos, el promedio son 4,4 camas y nosotros estamos acá abajo, 3,2 camas, terceros desde abajo, pero un tercio de camas que Cava. Entonces, bueno, ante esto pensamos en el estudio, si hay que incrementar la capacidad del sistema de salud, ¿cómo hacerlo en tiempo récord, en un mes? Nosotros en ese momento estábamos por la mitad de una obra de un hospital, pero claro, ese hospital se va a terminar de acá a 2 años. Si es muy lento los procesos de construcción en forma tradicional. Entonces, ¿cómo completar los hospitales que están funcionando, los centros de salud, con algún refuerzo de emergencia? Entonces, ahí acá, este cuadro tiene 2 partes. A la derecha está lo que detectamos como necesidades. Mejorar las unidades de admisión, el triage. Mejorarlo porque, como dijo bien Luciano, uno no puede ir todos los pacientes por la misma puerta, el que piensa que tiene COVID, o el que tiene una apendicitis, o el que tiene un dolor en el codo. Esto no pareciera lógico. Entonces, bueno, ¿cómo mejoramos la admisión? ¿Cómo se incorpora eventualmente terapias intensivas? ¿O cómo se incorpora una terapia intensiva con unidades intermedias, de cuidados intermedios, llegado el caso de que eso fuera lo requerido? Del lado derecho vemos que había dos problemas a resolver. ¿Qué tecnología usar para que esto sea rápido? ¿Y dónde ubicar esas ampliaciones? Porque por más que tengamos la tecnología, si no tenemos el lugar, no la vamos a poder implementar. Entonces, el lugar de radicación de la ampliación también impacta en la tecnología. Entonces, empecemos por la tecnología a usar. Siempre se cae, y todos estamos casi, diría, cansados, de que venga un cliente y dice, haceme una casa o hace algo, una oficina con un contenedor. El contenedor tiene problemas de tamaño que da para poco, y todos lo hemos sufrido cuando hemos intentado usarlo en otras situaciones. Este es el proyecto Cura de los italianos. Nosotros lo vimos y dijimos, la pucha, si esta es la solución, implica toda cómo unir estos contenedores,
con una solución de esto no puede llegar nunca. Cuando logremos hacer esto, va a pasar la pandemia, no es posible. Entonces, pensamos, bueno, pero ¿qué tenemos a disposición nosotros? ¿Qué sabemos hacer? Nuestro estudio ha trabajado mucho en supermercados, ha hecho muchos, hasta hipermercados. Trabajábamos mucho con paneles de cámaras frigoríficas. Los paneles de cámaras frigoríficas son ideales porque tienen una cara que es hasta antibacteriana, de muy rápido armado, y tienen hasta un piso que es fenólico, con también una terminación. Que, digamos, nos pareció que esta tecnología, que se ve la foto en el lado izquierdo de cómo se arman bajo un techo existente, y acá hay un detalle del panel. Los paneles tienen de distintos espesores, nos conectamos con el fabricante, con 60 milímetros es suficiente, tienen unos zócalos sanitarios ya previstos, con lo cual no hay que inventar terminaciones sanitarias, pero claro, están hechos para ser armados dentro de un espacio, no son no son aptos para estar en el exterior. Además no son autoportantes, se cuelgan de otro techo. Entonces, dijimos, bueno, separemos lo que va a cubrir esto de estos paneles. Pensamos en una estructura muy sencilla de tubos metálicos que se puede armar en el lugar, y pensamos en una cubierta que puede ser parabólica porque es un techo muy común en la zona, que esté separada del piso porque no sabemos estrictamente dónde va a estar armada, y con lo cual esto, cuando se desarme, no deberían quedar muchos rastros. Entonces, acá tenemos los componentes. Dije, acá lo que pensamos fue, separemos, tenemos que hacer una cubierta, una estructura que cubra los paneles donde se va a armar. Entonces, empieza a tomar esta forma. Se arma una estructura, se la cubre con una chapa prepintada, blanca puede ser, y después se arma dentro de eso la panelería que vimos. Entonces, llegamos a este punto donde tenemos en línea amarilla con rayitas, son los paneles que aíslan térmicamente y provocan, nos dan una superficie interior absolutamente limpia y con dimensiones aptas para uso hospitalario, no con los 240 de un contenedor. Acá tenemos 730, podríamos tener 10 metros. No es un inconveniente, los paneles se hacen hasta 14 metros y básicamente solo por un problema de traslado, 13,50. Después tenemos una cubierta y un doble techo donde podemos pasar instalaciones. Totalmente separado del piso, con lo cual nos independizamos de la superficie. Ahora, en este dibujo también empiezo a hablar del segundo problema, que era, ¿dónde lo ubicamos? Y en esos primeros días de cuarentena veíamos que las calles estaban vacías. Entonces teníamos un lugar donde ubicarlos, que eran las calles. Porque habitualmente los centros de salud están repletos de cosita, ampliación, cuando no están en lugares totalmente urbanos. Pero aún los que están en lugares con terrenos, es imposible encontrar un lugar vacío. Entonces dijimos, las calles están disponibles. Por eso le hemos dado a este proyecto los 730, porque en una calle de 866 nos quedan los dos cordones cuneta libres para que el agua siga corriendo naturalmente sin hacer mayores movimientos en el piso. Las calles tienen una virtud, por ahí pasa energía eléctrica, con lo cual uno puede prenderse la energía eléctrica. Por las calles también pasa agua y hay cloacas, con los cuales con mínimas roturas se puede uno conectar a esos lugares. Digamos, son lugares donde hay infraestructura. Si esto lo queremos ubicar en medio, en el fondo de un hospital, posiblemente no contemos con esas cosas. Entonces, acá se ve un centro de salud, tiene habitualmente un ingreso de público y tiene un ingreso de urgencias. Entonces, con estos módulos que caben en una calle, repito, de 866, ¿qué pensamos?
se puede generar una admisión nueva para hacer el triage que mencionaba Luciano, y se puede, conectado por urgencia, por generar 2 módulos de terapia intensiva o de terapia intermedia, que están indicados al lateral. Es decir, que por eso se llaman unidades sanitarias complementarias. Refuerzan la capacidad del hospital, pero de ninguna forma son independientes. Entonces, concluimos que tenemos un artefacto de esta forma, que tiene rampas para que ingresen los pacientes, tiene acceso independiente para el personal, tiene ingresos al final para todo lo que sean los insumos. Entonces, fuimos a 2 usos. Primero, el de triage. Vimos un documento que era espectacular, que era una implementación, una recomendación del Ministerio de Salud, que realmente especifica muy claramente cómo tiene que ser un triage de acuerdo a lo que dispone el Ministerio. Entonces, generamos con la modulación anterior una espera que pensamos que era mejor que sea descubierta, porque el aire es el principal eliminador de las gotitas. Y además, acá el triage tiene varios puntos. Primero, que haya una barrera de vidrio, que la gente que está trabajando en la admisión no tenga ningún contacto con el posible, como lo llamaba Luciano, el posible infectado. A través de un interfono, como en los bancos, uno le cuenta. Entonces, al que puede ser sospechoso, en misiones mucha de la gente que viene acá lo largan porque no pasa de acá, porque dicen usted tiene dengue, así que vaya para otro lado, pero al sospechoso se genera una espera de casos sospechosos. Una vez que entra todo lo que es en amarillo, en naranja, vamos a decir, es la circulación del sospechoso. Pasa a un consultorio donde se le pueden realizar exámenes, se le realizan exámenes más detallados, y acá puede suceder que realmente después de los exámenes no tenga pinta de tener coronavirus, con lo cual va a salir por la salida de no probables. Siempre sin retroceder. Y esto de no retroceder creo que son cosas que llegaron para quedarse. Los circuitos de una sola puerta, me parece que los tenemos que rever en casi todas las atenciones. La gente no tiene que salir por el mismo lugar que entra. Por otro lado, atrás está un ingreso de personal que tiene un filtro, tiene un baño independiente, tiene un lugar para colocación de todos los elementos de protección personal, tiene una circulación restringida hacia donde se ingresan a los consultorios. Finalmente, hay un lugar donde el personal se retira los elementos de protección personal y sale el personal. Y por acá salen los probables, que se van directamente a ser atendidos en el hospital. Es decir, la persona que ingresó en el consultorio lo catalogan como probable, pasa a la zona roja y sale por esta salida. Digamos, se da relativamente lo que mencionaba Luciano, que el personal ingresa por un lado, se coloca la protección y después se retira la protección en otro lado y se va. Ni la persona, ni los pacientes retroceden, ni el personal ni los pacientes. Estas son imágenes. El equipo, al final del artefacto, de esta construcción, hay un semicubierto donde están todas las unidades de acondicionamiento y tratamiento de aire. Y acá tenemos una imagen de lo que sería este triage adicional a el acceso del hospital. Ahora tenemos el otro uso, que es de UTI. Con la misma tecnología y basándonos en las recomendaciones de la guía para limitar el contagio de COVID-19 del Mass Design Group de Boston,
que nos pareció que tiene un documento muy claro y muy interesante de cómo evitar el contagio, básicamente en tiendas, pero es asimilable a lo que sean unidades complementarias. Diseñamos una UTI que de vuelta está pegada al edificio hospitalario a través de las urgencias, donde hay un ingreso de pacientes, hay un filtro con un sanitario para pacientes, está la UTI. En este caso tienen una distancia mínima, que sería conveniente que sea más grande, porque ustedes ven acá que para atender al paciente de los dos lados hay que correr la cortina. Habitualmente en estos lugares casi no hay cortinas, así que bueno, eso sería relativo. Y tienen un semicubierto en una punta donde está todo un grupo electrógeno, porque acá es fundamental que no corte la energía en ningún momento, equipos de tratamiento de aire y toda una planta de gases porque son necesarias para la UTI como cualquier. Acá hay una pequeña sala de médicos, hay otros lugares de los elementos sucios, de desechos patológicos, una salida por donde salen los desechos, todo lo que es patológico o descarte, y una pequeña cámara, porque veíamos que el tema de la mortandad de los pacientes que ingresan a la UTI es muy alta. Y entonces hasta que esto sea retirado, deberían tener un lugar donde están los cuerpos. Como les dije, bueno, faltó decir que acá entra el personal, hay espacio suficiente para ponerse los elementos de protección personal y hay una salida independiente donde dejar todos los desechos y poder los elementos. Imágenes, los dos semicubiertos en las puntas con los usos que le habíamos dicho. Bueno, detalles de cómo sería esto, los elementos constructivos, tanto las correas, todo lo que es estructural es muy liviano para que el transporte sea muy fácil y se pueda armar sin grúa o con poco elemento que se puede armar casi cualquiera. Acá hay un esquema de inyección del aire tratado y de la extracción. De acuerdo a lo que aprendimos en la charla de Carlos López, la extracción no debería estar en la parte superior de la cama, sino atrás del respaldo. Esto es superior a lo que dice el grupo más de Boston, realmente son temas como para irlos corrigiendo. Bueno, la instalación de gases medicinales, que es propio de toda unidad de terapia intensiva. También se puede utilizar la infraestructura común, todo lo que hemos hecho para agregar una terapia intermedia al lado, en caso de que sea necesaria. Se extiende el módulo y se coloca una unidad de terapia intermedia, suponiendo que los pacientes van a ingresar por terapia intermedia y van a pasar a terapia intensiva. Si no, si suponemos que van a entrar directamente a la terapia intensiva, habría que hacer otro módulo de ingreso. Y acá, finalmente, dijimos, bueno, pero después de la pandemia se retira este objeto de la calle, porque ya está, pasó, se solucionó, vino la vacuna, en fin. Entonces, hicimos el ejercicio de reconvertir estos módulos en unos centros de atención primaria, CAPS, lo llaman en nuestra provincia, y ahí ¿qué hacemos? Mantenemos, creo que la espera semicubierta también llegó para quedarse, porque la verdad que a uno le da algún miedo entrar a un lugar hospitalario. Si está afuera es como que está más tranquilo. Creo que mucha gente se atendería más si pudiera consultar estando en la calle y preguntarle a alguien. Entonces, se mantiene la espera semicubierta, se atiende a través de vidrios. Una vez que se ingresa, ya directamente hay alguna espera para un caso extremo, bien separado, pero la espera está afuera.
Hay una administración, un depósito, un office, un baño para el personal, hay un ingreso para personal independiente, baño para el público, una enfermería, un consultorio apto con ginecológico, un consultorio odontológico y otro consultorio. Evidentemente la cantidad de consultorios depende del largo. Finalmente atrás hay una galería técnica para todo lo que sean los equipos, que están afuera pero están cubiertos también. Bueno, esto es todo. Es todo. Y lo que les quería contar es, al final, que cuando hicimos este trabajo, lo hizo todo el estudio. Y la idea es que fuera, no tuvimos un comitente, pensamos cómo podemos colaborar durante la pandemia, pero a su vez cómo podemos iniciar un proceso de arquitectura colaborativa. Hubo colegas, Luciano, por ejemplo, que nos hizo una cantidad de observaciones, y la verdad que sería interesante que esto estuviera disponible, que cualquiera lo pudiera tomar. Por ahí lo puede construir con otra tecnología, y eso va a enriquecer el saber o la disponibilidad de estos. Digamos, la idea nuestra no es que esto sea de autoría. Esto tiene una forma arquitectónica propia de un lugar. Podrá ser de otra forma, pero la disposición está libre y yo creo que deberíamos empezar a generar partes de proyectos que estén disponibles para todos. Sería un aporte que para las urgencias esté un banco disponible de cosas, de ideas, y que se puedan cortar y pegar, con la debida, cortar y pegar con la debida estructura, sabiduría profesional. Siempre hay un profesional que tiene que estar atrás. Esto es todo. Muchas gracias, Daniel. Te pido que te quedes y vamos a invitar a Luciano, pero no, lo busco, porque así vamos a ver si nos pueden empezar a responder algunas preguntas que están apareciendo. Ahí está, Luciano, excelente. Bueno, a ver, yo tengo acá alguna pregunta que nos han hecho por el chat. Es que si me lo dejan buscar. Acá, por ejemplo, Ana María Alonso para Luciano dice, quería saber qué piensa del sistema primario de salud en Cava y cómo jugaría y qué papel tendría dentro de esos esquemas y la pandemia. No sé si se entiende la pregunta. Sí, más o menos entiendo. A ver, me parece que ahí hay un tema básicamente de procesos y de cómo se organiza la gestión del sistema de salud en función de la pandemia. Ya no es un tema tanto de arquitectura o de recursos físicos en sí mismo. Creo que de alguna forma en los centros de atención primaria hay que permitir o ver cómo se resuelve el hecho de que alguien llegue para diagnóstico. El problema que uno puede tener en un hospital también lo puede tener en un centro de salud. Ahora, ¿qué es lo que exactamente, o cuál es la política exacta que está teniendo el gobierno de la ciudad con este tema? No lo sé, pero me parece que indefectiblemente puede haber gente que vaya a un centro de salud pensando que tiene COVID, y en ese caso hay que tener algún tipo de protocolo o procedimiento justamente para aislarlo y para atenderlo sin comprometer al resto de quienes asisten ahí. Bien, acá en realidad, bueno, hay una pregunta que creo que ya la contestaron, pero por ahí hacer un comentario rápido, de Dayana Correa, que dice, si es cierto que se deberán repensar los circuitos para no retroceder en los mismos, que sean unidireccionales. Sin embargo, también se deberá rever cuestiones de seguridad, de ingreso-egreso, el generar una mayor cantidad de los mismos, sobre todo en salud pública. ¿Tienen algún comentario? Yo tengo un comentario. En el Banco Nación
no en un hospital. Hay una cola y todo el mundo entra por un lugar. Y quiere entrar la gente, hoy. Y la gente después de hacer el trámite tiene que salir por la misma puerta. Hay 4 o 5 tipos de policía federal que podrían habilitar una segunda puerta que tienen al lado y no, porque hay que restringir. Digamos, yo creo que ya una vez que uno superó la cola, después salga lo más separado posible. Me parece que el tema de la unidireccionalidad y de la salida independiente, eso llegó para quedarse. Perfecto. A ver, dice Marta Aguirre, muchas clínicas están solicitando duchas en las esclusas de salida de personal para protección de ellos y el resto del personal de la clínica. ¿Se ha definido algo al respecto en este tema? Yo no sé si lo mencioné, pero si no lo mencioné es porque me olvidé. Pero sí, está recomendado que en la medida de lo posible los vestuarios de salida o las anticamas de salida deberían tener de salida de personal, deberían tener la posibilidad de algún tipo de vestuario con ducha. Sí, eso está recomendado en algunas normas. Lo que pasa es que después hay que ver la factibilidad física de hacerlo así, ¿no? A ver, un comentario de Jorge Villota que dice, para evitar incrementar la capacidad del sistema de salud de manera tan rápida y emergente, ¿creen que es necesario reformular los sistemas de salud con nuevos tipos de hospitales pensados para estos eventos o en estos eventos? A mí me parece que hoy todavía es muy temprano para pensar la pospandemia. Creo que hoy se está sobre la urgencia, sobre la emergencia, y nadie sabe muy bien esto cómo va a seguir. Digamos, que esta experiencia va a cambiar muchas cosas, entre ellos cómo se piensa el sistema de salud, probablemente, creo que sí, pero todavía me parece que es un poco temprano para especular o para plantear algo con bases ciertas. Hay ciertos paradigmas que probablemente entran en discusión, por ejemplo, el tema de la reducción de camas de los sistemas de salud que se viene dando ya hace varios años, probablemente entre en discusión. El tema de que las camas deberían todas tender a ser camas de mayor complejidad, eso creo que se va a reafirmar. Digamos, hoy cada vez es más recomendable que cualquier cama esté preparada con gases, electricidad, equipamiento para cualquier cosa que las hace mucho más caras de entrada. Eso creo, pero es una tendencia en los países desarrollados que creo que esta pandemia lo va a reforzar, lo mismo que poder aislar zonas dentro de los hospitales y demás, pero también lo que me parece que acá va a haber que discutir es que ahora sucedió esto, pero puede ser que lo que suceda después sea distinto, entonces tampoco uno puede tener un sistema de salud solamente preparado para atender una enfermedad infecciosa, ¿no? Me parece que la discusión va a ser compleja y que todavía es temprano para ello. Y además que la inversión... ¿Daniel, querés comentar algo? Sí, que la inversión en salud evidentemente va a estar reforzada, es el tiempo de los especialistas. Hoy, que es una frase que hoy decíamos antes de la charla, que se va a revalorizar el saber, pero también es cierto que la sociedad va a demandar tantas otras cosas que el capital social va a estar muy tironeado, ¿no? Hemos visto que los temas de infraestructura, de agua, de vivienda van a ser también van a traccionar muchos recursos. Entonces ahí hay que ver cómo salimos de todo esto parados. Sí, y agrego una cosa más, que me parece que esta pandemia también pone en evidencia la necesidad de que el sistema de salud funcione como un sistema. El sistema de salud, por lo menos el nuestro, no es un sistema, el nuestro es una serie de archipiélagos, porque en realidad uno lo que debería pensar es que en casos como este haya efectores que atiendan la pandemia y otros que sigan atendiendo todo lo demás, y no todos estén obligados a atender todo, que es lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando es que
la mayoría de las patologías no se están atendiendo, salvo las urgencias, porque nadie va por temor a contagiarse, lo cual va a generar otros problemas de salud. Digamos, ya se está hablando de mayor mortalidad por algunas otras enfermedades, de aumento de mortalidad por gente que no es atendida por otras cosas, o de mayor prevalencia de otras enfermedades, y que en la medida que uno tuviera un sistema que funcionara como sistema, que pudiera darle roles diferenciados según la necesidad a cada efector, eso sería más manejable. Uno podría decir, hay hospitales solamente para COVID y hay otros que siguen atendiendo otra cosa. Pero eso no se está haciendo. O sea, me parece que esto a lo mejor no es tanto un tema de configuración física de los servicios, sino es un tema más de organización de cómo funciona el sistema de salud, que sea un sistema realmente. Bien. A ver, un comentario de Alicia Preide. Dice, con respecto al comentario de Jorge Villota, creo que sin dudas la flexibilidad que tuvo en su inicio mucha importancia en relación a la actualización constante de las prácticas médicas, posiblemente ahora cobre una nueva dimensión para responder a las situaciones de pandemia o eventos extremos o catástrofes. Me parece hacer algún comentario de la flexibilidad puede ser importante. Les pregunto yo entonces si tienen algo que comentar al respecto. Sí, yo creo que va a haber que discutir el tema flexibilidad de nuevo. Lo que pasa es que va a haber que discutir qué se entiende por flexibilidad, porque ya se sabe que no hay, digamos, la flexibilidad es relativa, la flexibilidad no es absoluta, la flexibilidad es muy cara. Si uno quisiera tener, como se planteó en una época, en la época de los edificios indeterminados, los programas indeterminados, que cualquier espacio tenía que poder servir para cualquier cosa, es prácticamente imposible y además es costosísimo, porque implica pensar sistemas modulares desarmables e instalaciones, todas las instalaciones en todos lados, con lo cual, sí, a mí me parece que va a haber que discutir flexibilidad, pero tiene un límite la flexibilidad, ¿no? Me parece que hay que buscar soluciones por otros lados. No sé, Daniel. Bien. Estaba pensando que un tema que aporta mucha flexibilidad es que haya terreno disponible, con conexiones de servicios, porque el futuro no sabemos cómo qué pinta va a tener. Y ahí, así como nosotros inventamos esto, otro inventará otra cosa. Pero si no hay lugar donde instalarlo, sí que el tema de la disponibilidad de terreno me parece que también pasa a tener alguna importancia ante un futuro incierto. Perfecto. A ver, Santiago Viale nos pregunta, dice, coincido con la idea de desarrollar estos módulos de aplicación rápida en los hospitales y que estén a disposición inmediata, y no que salgamos corriendo cada vez que pasa algo a inventarlos en lugar de terapia ya listos, y que cubre diferentes situaciones tales como sismos, enfermedades infectocontagiosas, inundaciones, etc. Creo que es más para Daniel, ¿no? Sí, a nosotros lo que nos motivó a hacer esto fue que la alternativa de la carpa no la veíamos. Primero pensamos que la carpa es una cosa muy costosa, una buena carpa, no es nada sencillo. Después el piso, el agua, el dengue, los mosquitos, no lo veíamos posible. Lo que veíamos en las fotos del mundo no nos parecía. Y estas cosas no son nada caras porque los paneles de cámaras están hechos. Realmente son muy accesibles. La herrería de esto la hace cualquier metalúrgica de cualquier ciudad mediana del país. Entonces, es fácil trabajar con esto y dura un poco más que una carpa. Porque las carpas del ejército, claro, son para desembarco en horas. Nosotros podemos desembarcar en un mes. Esto se puede hacer en un mes perfectamente. Y puede durar años, no digo eternamente, pero años puede durar. Así que sistemas de este tipo que son mixtos en el sentido de que pueden instalarse y desinstalarse, pero tienen una duración por todos los servicios que además hay que meterle adentro, que sí, esos son costosos. En este caso, el tratamiento de aire sale un 35% del objeto. Y con los gases medicinales sale la mitad del objeto. Correcto.
que además es un gasto que lo tenés que hacer en cualquier otro también. Y si el objeto es económico y rápido y funcional, es mucho más efectivo. Exactamente. A ver, puedo agregar una idea con respecto a la flexibilidad que tal Por- vez haya que pensar rápido. No tanto en la flexibilidad física, sino la flexibilidad de uso. Digamos, pensar estructuras o pensar arquitectura que no que sea flexible en el sentido de que se pueda modificar rápidamente en cualquier sentido, sino que tenga previstos circuitos o tenga previstos sectores o lo que sea que permita una flexibilidad de uso en función de las necesidades. Pero es una idea nada más. Perfecto. Está perfecto. Yo digo perfecto porque coincido, nada más, pero me parece que es totalmente posible. A ver, buscamos alguna otra pregunta. A ver, dice Marité Alonso, dice Alicia, coincido con vos, el reto será que los hospitales sean lo más flexibles posibles y no pensar en hospitales monográficos, pensar en calma el futuro. Viene a más o menos a lo que se estaba conversando recién. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer que está... Bueno, acá Marta Aguirre opina que cree que los hospitales del futuro deberán tener pabellones de urgencias para epidemias, así como hoy se tiene áreas para atención masiva de víctimas. Si alguno tiene algún comentario, mientras yo busco alguna pregunta. Yo no sé si se puede saber que va a haber epidemias. Y si hubiera una catástrofe ambiental o si hubiera otro tipo de situación, por eso digo, no sé si se puede... o sea, me parece que va a haber que pensar una infraestructura que sea flexible, pero no solamente para una epidemia de infecciosos, ¿no? Porque puede haber otras situaciones que no sabemos. Correcto. Bueno, sigue Ana María Alonso haciendo el comentario de que después de un siglo tendríamos que pensar en que si tenían razón en construir los hospitales pabellonales si era un acierto o no. Bueno, en su momento sí. pero Claro. además la ciencia lo que nos propone es una solución del 1500. Hay una cosa que está atrás de todo esto, que cuando uno hablaba con un médico, el médico le pedía una cosa extraña y uno hablaba del ladrillo y el tipo decía, este es medio viejo, ¿por qué me habla del ladrillo? Pero ahora vos le decís, yo te hablo del ladrillo y vos me hablás de la cuarentena. Digamos que la ciencia es muy de película, pero la verdad que finalmente aislamiento, separado 2 metros, cubrir la boca, principios viejísimos, que tal vez, no sé, no digo de llegar a lo pabellonal, pero todo puede ser. Perfecto. Sí, al respecto, en cuanto a flexibilidad, Liliana Font acota que totalmente de acuerdo en tener espacios flexibles, ¿no? Y Alicia Preide nos dice, la flexibilidad puede tener variadas respuestas y concepciones. Santiago Vial Entendíes mostró cómo un área importante de directivos fue reconvertida en una zona de UTI. Los hospitales generales de Agudos de Cava tienen en su área de espera previstas terminales de gases para poder ser utilizadas para eventos especiales. A ver, Silvia dice, ¿qué opinan de los módulos que se están acoplando actualmente? Que no tienen instalación sanitaria, tienen split y solo prevén camas. Se adosan a las cercanías de un hospital existente. Y bueno, a mí me parecen que están mal. O sea, si esa es algunos me han escuchado decirlo, ver esos módulos solamente cerrados, con 2 ventanitas o 2 rejillitas, y splits adentro, y que además no tiene ningún tipo de esclusas para entrar y salir, que se abre la puerta y se sale
Me parece que es una bomba bacteriológica eso. Pero bueno, lamentablemente se han hecho varios así. Y hay mucho de marketing sanitario también en todo esto, ¿no? Hay que hacer algo, hagamos algo, mostremos que estamos haciendo Rápido, no importa lo que sea, hacerlo rápido. rápido. Y bueno, eso tiene su... Digamos que ahí hay... Digámoslo de otro punto de vista, es toda una oportunidad para los profesionales hacer cosas bien. Tenemos la oportunidad porque hay tanto mal hecho que es como el paraíso. Lo podemos hacer bien. Revaloriza todo esto la especialización, lo que hablábamos antes, ¿no es cierto, Daniel? Y agrego un ingrediente más que también me parece a tener en cuenta, que es, si bien acá hay una cosa de urgencia y de resolver rápido, y que en el fondo después nadie sabe esto cómo sigue, también es verdad que todas las cosas terminan, digamos, cualquiera de estas cosas bien hechas es cara. Recién Daniel lo decía, el aire y los gases. O sea, cualquiera de estas cosas es cara, no son unos contenedores ahí apilados, como pareciera que son. Entonces hay que hacerlos pensando un poco cómo se resuelven y cuál es el aprovechamiento posterior. Por eso me parece muy valioso, dentro de la propuesta de Daniel, lo último que mostró de reutilizarlo después, porque después es una infraestructura que va a terminar saliendo muy cara, que el sistema de salud no le sobra la plata, al país no le sobra la plata, y cómo se va a aprovechar después que termine la pandemia. Es algo que me parece que hay que preguntarse también. Sí. Bien, a ver, dice Martí Alonso, tenés en línea con lo que comenta Daniel Chela, las medidas en prevención son las básicas de la pandemia de gripe de 1918, o sea, muy documentada. Puede ser eso. La arquitecta Graciela Capco, y vamos a verla ahora, no sé si, y bueno, un par de preguntas más, podemos seguir, ¿verdad? Dice, coincido con la flexibilización de uso planteada por Luciano. Contar con este tipo de espacios es lo que nos permitió en el Hospital Naval refuncionalizar muchos sectores y gestionar los espacios pensando en que cuando la pandemia pase, tenemos que rápidamente deberemos volver a funcionar atendiendo a todas las patologías por igual. Jorge Bello comenta que los quirófanos prácticamente se clausuraron y quedarán como grandes superficies sin uso. Sí. Quedarán como grandes superficies sin uso, bueno, no sé. Un tiempito. Sí, claro, posiblemente. Ese es el gran desafío que están encontrando ahora los hospitales, ¿no? Que están vacíos de enfermos de otras cuestiones que no sean coronavirus. Sí, que tiene un doble inconveniente ese, ¿no? Que es el aumento, por un lado, de otras patologías, que eso ya está pasando, y un tema económico, que está produciendo, uno pensaría que el sistema de salud está lleno, y en realidad está vacío, y está produciendo un quebranto económico, que también es un problema. Los sanatorios han tenido que comprar equipamiento que no tenían, muchos sistemas de protección personal que no usaban tanto, otras cuestiones, y quedaron están desfinanciados, porque consultas prácticamente no hay, como dice Carlos, Jorge, los quirófanos no funcionan, prácticas no se hacen, estamos en un mundo uno pareciera que el sistema de salud está en el mejor momento, porque está todo el mundo poniendo el foco en ello, y están desfinanciados. Sí, y van a estar mucho más cuando termine todo esto. Bueno, no sé si yo veo, no encuentro acá más preguntas para hacerles. Agradecerles a ambos la participación. Antes de terminar, quiero anunciar la próxima charla que vamos a tener.
que va a ser el miércoles próximo. Vamos a ver si compartimos una pantalla para... Ahí estamos. La próxima charla va a ser, como dije, el miércoles 27, 18 horas en adelante, con las arquitectas Alicia Preide y Marilita Giuliano. La arquitecta Preide nos va a hablar de pandemia, acciones y aprendizajes. Y Marilita Giuliano nos va a hablar de flexibilidad constructiva y funcional. O sea, los invitamos a participar de la charla también, y por supuesto mañana, como dijera Armando, estamos organizando la presentación de la tercera diplomatura. Quiero nuevamente agradecerle a los dos oradores y aprovecho también para volver a agradecer a todos nuestros anunciantes que nos acompañan, como decía al principio, y nos dan una mano. Todos somos parte de este equipo permítanme decirlo, de trabajadores de salud, para la salud también, porque de alguna manera todos estamos participando, cada uno a su manera y desde su punto de trabajo en lo mismo, ¿no? Desde ADAI somos grandes defensores del trabajo en equipo, somos un equipo interdisciplinario y bueno, de esa manera también por eso nos sentimos trabajadores para la salud. Bueno, agradecerle a todos, decirles muy buenas noches. No sé si algunos están interesados, es una propuesta que estoy haciendo, si algunos están interesados en saludarse nuevamente, prendan sus cámaras, se saluden, en 5 minutos cerramos todo, si les parece. Si están dispuestos. Bueno. Yo quería agradecer al trabajo que están haciendo ustedes, porque es todo un esfuerzo, están desatendiendo temas personales, organizar estas charlas no es fácil, así que muchísimas gracias por la oportunidad, porque de nada sirve hacer las cosas si uno no tiene un canal para compartirlas. Digamos, no sirve. Entonces, este es un canal espectacular. Y después agradecerle a Luciano por el apoyo, porque realmente fue un placer y un honor compartir una charla con él. Muchas gracias. Bueno, yo también agradezco la atención y el interés de los participantes, que el objetivo es un poco, bueno, abrir la discusión, digamos, con estas cosas, creo que nos está atravesando a todos en un momento difícil, y creo que las cosas más útiles es que podamos verlas y discutirlas. Y también agradezco haber compartido la charla con Daniel, porque la verdad yo me siento muy reflejado en lo que él ha hecho, la propuesta, el estudio de él, digamos, más allá de la opinión técnica, me siento reflejado como arquitectura. Así que bueno, gracias a todos. Y yo quiero rescatar algo de Daniel, que fue la oferta desinteresada final, ¿no? Esto está para ser usado por quien lo necesite. Y yo valoro mucho ese tipo de actitudes porque no son comunes, absolutamente no lo son. Me parece espectacular. Vamos a ver si a través de la DAI lo motorizamos, ¿no? Que haya un banco, que la DAI sea la que receptora y la que entregue, y que yo creo que puede ser un canal de trabajo para que esté ahí, que el banco sea la DAI. Puede ser, lo consideramos, me parece una postura muy, muy interesante. Bueno, no sé, la oferta estaba para, si alguno quería engancharse en la charla, veo que no hay más gente que prenda la cámara, así que
les agradezco a todos y propone, a ver, bueno, acá hay alguno que lo ha aprendido. Sí. Ahí bueno, Santiago Viale y Jorge Bello. Lo aprendo. Esteban Urruti, estamos incorporándonos. No, aprendí, pero extraordinaria la charla de Luciano y del colega Daniel. Extraordinaria, muy bien. Muchísimas gracias. Corto, Alicia. Simplemente para insistir, digamos, en el valor de estas dos charlas buenísimas, y saludar a todos, invitarlos para mañana y para la semana próxima, pero muy, muy interesante, muy valorable y muy, digamos, muy coordinadas, una desde una propuesta, digamos, escrita, más teórica, recomendaciones, y la otra desde un trabajo práctico, muy valorables, ambas, así que, bueno, los felicito a los dos. Bueno, yo desde ADAI, como presidente de ADAI, quiero agradecerle tanto a Luciano como a Daniel su participación. Creo que fue una muy, muy buena charla, las dos. Creo que vinieron a traer realmente un tema que hasta ahora no lo habíamos tratado. Me parece muy valorable lo que hicieron, porque creo que nos ayuda a repensar tanto la arquitectura como la ingeniería de futuro, ¿no? Y eso es un paso muy importante y creo que es un reposicionamiento de la DAI en este aspecto. Así que bueno, gracias Luciano, gracias Daniel por este aporte, y a vos Miguel por el esfuerzo que estás haciendo en coordinar todo esto. Bueno, uno va aprendiendo. Yo sé, lo que pasa es que cuando termine la pandemia vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces quizás locutor, conductor. Está bien. Te defendés como conductor, ¿no? No, bien. ¿Cómo? A ver, los que están encendidos, a ver, no sé, Guadalupe, Graciela nuevamente, ¿quieren comentar algo? Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. Decirles que es muy buena la presentación de hoy, todas vienen siendo muy buenas, pero la de hoy fue principalmente, perdón, tengo una invitada, muy clara y aportó mucho desde ejemplos de la realidad. Bueno, Luciano, excelente su presentación, como siempre, él tiene una claridad para hablar que a mí me gusta mucho, pero me gustó también mucho la participación de Chela, que con un ejemplo concreto y que parece realizable, ¿sí? Entonces, nada, agradecerles mucho por estar de ahí del otro lado. Bueno, muy bien. La imagen que nos estás dando también nos habla muy bien de que la DAI es una familia. Sí, tal cual. Y que el trabajo a distancia un poco tiene de esto también, ¿no? Exactamente. Perdón, yo podría decir algo. Por favor, Beatriz. Hola, ¿cómo están? Yo soy de La Rioja, sigo a la DAI desde hace muchísimos años porque trabajo en el Ministerio de Salud. Siempre súper enriquecedoras las charlas. Conozco a todos los expositores porque estoy asistiendo a los congresos de arquitectura hospitalaria desde hace años, y leí por ahí un comentario de alguien que pedía que por favor sigan con estas capacitaciones y conferencias en este modo no presencial, porque para los que somos del interior, no solo en este momento, sino cuando volvamos a la normalidad, y ojalá sea pronto, esto es súper enriquecedor para todos. Y preguntar también de qué manera poder estar al tanto de cada una de las charlas que se vayan a realizar, si nosotros podemos enviar un correo para que ustedes nos avisen, para estar un poco más informados de todo lo que están haciendo. Armando, ¿querés contestarle? Mirá, va también un poco por el apresuramiento con salir con todo esto, como que nuestra página web no está del todo actualizada. Recién lo hemos actualizado con respecto al tema de las diplomaturas.
Sí. Hay que poner un canal, digamos, un espacio especial para esto. Lo vamos a hacer, lo tenemos en cartera, todavía no lo hemos hecho, pero comunicándote por teléfono o por mail con ADAI lo vas a tener. Por eso nosotros tratamos de trabajar en anticipado e ir dando las charlas siguientes a medida que se van presentando. Nuestra cartera hasta ahora es hasta fines de mayo. Después de mayo no la tenemos todavía armada. Tenemos 2 o 3 charlas en cartera, pero básicamente van a ser así. En principio, estas de intercambio ADAI son los miércoles a las 18 horas. O sea, tenemos previsto que todos los miércoles a las 18 horas seguir con charlas de este tipo. Y ya que estamos, también hago una invitación para el mes de junio, a ver quiénes se quieren anotar con charlas sobre el tema COVID o sobre el tema pandemia, que puedan llegar a ser interesantes para compartir, ¿no? El espacio está abierto para los asociados de ADAI. Muchas Hola, gracias, Armando. Armando, soy Esteban. Sí, Esteban, la del 4 de junio es la tuya. no, el 3, estoy casualmente... El 3, perdón. Vamos a hacer una que es bastante interesante desde el punto de vista que la cuarentena nos paralizó una obra en plena excavación, y bueno, cumpliendo todos los protocolos, hemos conseguido que nos autorizaran, primero por un tiempo, después otra vez vino el parate, y ahora nos han autorizado a continuar. Así que, bueno, están todos los protocolos, la empresa está dispuesta con fotos, estamos preparando el material, en principio para el 3 de junio. Excelente. Bueno, aprovecho, Esteban, pasame los datos y así ya armamos la presentación. Eso es lo que, ya que me lo pedís, estoy armando justo, no quiero que lo vean acá, estoy armando el escrito con las consultas que le tengo. No, pero mandame el título y todo, ya así ya lo hacemos eso, lo que tiene Miguel atrás. Sí, te lo voy a mandar a vos y a Miguel, que son los... Dale. Y una foto que nos que mandar. Y la foto también. Linda. Cuarto de perfil. Tengo una linda, la de la barbita de la cuarentena, ¿viste? Bueno, muy buena la charla de hoy, extraordinaria realmente, muy linda. Me voy, saco sonido, voy a estar... Abrazo, chau Esteban. Nos vamos. Bueno, si nadie quiere hacer algún comentario más, nos despedimos, si les parece. No, solo quería... Graciela. No voy a hacer de las de junio. Sí. Junio. Y me encantó porque se tocaron temas que estaban en lo que les pensaba decir, temas como flexibilidad, protocolos, sectorización. Yo al principio de la charla les hablé de profesionalismo, porque creo que vamos a tener que actuar muy profesionalmente, imbuirnos de conceptos que son básicos y elementales, tanto desde la medicina como desde la arquitectura hospitalaria, y es una gran oportunidad para aplicarlos en las residencias. Así que nos vemos. Bueno, excelente. Luciano y Daniel, fueron excelentes y complementarios. Excelentes. Bueno, gracias, Graciela, y a todos. Chao, Vicky. Bueno, muy bien, entonces, gracias a todos y si les parece terminamos acá, o en realidad nos tomamos un descanso, mañana la seguimos y el miércoles próximo. Dale. Buenas noches Un a abrazo. todos. Abrazo para todos. Hasta luego.